Me llamo Jenny. Tengo 30 años y trabajo desde casa como ilustradora y artista de webcomics. Tengo un hijo de 5 años llamado Ezre, que va al preescolar. Mi esposo, Amelo, trabaja muchas horas, así que yo me encargo de la mayoría de las tareas del hogar y de cuidar a Ezre, aunque a veces es difícil equilibrar el trabajo y la crianza. Me sentía feliz con mi familia. Pero un día, todo cambió. El padre de Amelo, mi suegro, falleció repentinamente a los 60 años. Se desplomó sin previo aviso. Amelo estaba muy triste, y me dolió ver a mi suegra llorar en el funeral. Durante el tiempo que Amelo estuvo de luto, mi suegra se quedó con nosotros. La recibí con gusto porque pensé que se sentía sola, pero cuando Amelo regresó al trabajo, ella no se fue. De hecho, nunca le caí bien desde que me casé con su hijo. A menudo me ignoraba, se burlaba de la forma en que me criaron y actuaba como si no fuera lo suficientemente buena. Esperaba que volviera a su casa, pero seguía regresando con sus cosas en maletas enormes. Un día, le pregunté, «Suegra, ¿piensa vivir aquí?» Ella me respondió de inmediato, «Que no era tan desalmada eres. Estoy sola después de la muerte de mi esposo. ¿Y crees que debo vivir sola? Eso es ridículo». Sus palabras fueron tan duras que me quedé sin palabras. Pronto, se acomodó en la sala de nuestra casa. Como trabajo desde casa, pasaba mucho tiempo con ella. Esos días fueron muy difíciles. Se quejaba de que me la pasaba dibujando mientras Amelo trabajaba duro, e incluso decía que Ezre era un niño desdichado porque lo mandaba a la guardería por culpa de mi pasatiempo. Me recordaba que cuando ella era joven, se hacía cargo de Amelo y de las tareas del hogar. A mi suegra no le gustaba la guardería. Trataba mi trabajo como si fuera un simple capricho y hacía que Ezre se sintiera mal por ir ahí. Desde que comenzó a vivir con nosotros, mis tareas aumentaron. Decía cosas como, «Ni siquiera le sirves de comer a tu pobre suegra hambrienta», que no era tan cruel. Y aunque le preparaba la comida, jamás ayudaba a limpiar y siempre se quejaba de que la casa estaba sucia. Incluso decía, «Si esta casa sigue así de desordenada, Amelo y Ezre se van a enfermar». Cuando trabajaba hasta tarde en la noche, agregaba, «Pobre Ezre, ni siquiera tiene a su mamá para jugar con él». Pensé en hablar con Amelo sobre la situación, pero estaba ocupado con un proyecto importante. Además, cuando él estaba en casa, mi suegra se portaba amable, así que decidí quedarme callada. Pero mi silencio solo empeoró las cosas. Se volvió más mandona. Se negaba a comer lo que cocinaba y decía, «Esto sabe horrible, ¿quieres matarme con tanto condimento?». Luego empezó a pedirme dinero para comer fuera, a veces exigiendo más de $250. Cuando le pregunté por qué necesitaba tanto dinero, gritó, «¿Acaso me estás diciendo que no puedo divertirme? Quiero ir al casino. Eres la peor nuera del mundo». No tuve opción más que darle el dinero. Cada día exigía más ayuda y más dinero. Me sentía abrumada con el trabajo, las tareas del hogar, la crianza y sus constantes quejas. Un día, de camino a casa después de recoger a Ezre de la guardería, me hizo una pregunta que me rompió el corazón. «Mamá, ¿soy un niño pobre?». Me sorprendí. «¿Qué? ¿Por qué dices eso?», le pregunté. Él respondió, «La abuela lo dijo. Dijo que siempre te la pasas divirtiéndote y que seguro no me quieres mucho». Ver a Ezre llorar me hizo darme cuenta de cuánto lo había lastimado. Sabía que no podía seguir así. Unos días después, mientras mi suegra veía la tele en la sala, le dije, «Suegra, Ezre y yo nos vamos de viaje al extranjero por una semana». Ella se levantó emocionada y dijo, «¿Un viaje al extranjero? Eso suena maravilloso. Cuando nos vamos, voy a empacar». Pero yo respondí firmemente, «No es necesario que haga maletas. Ezre y yo nos vamos, y usted se quedará con Amelo». Su cara cambió de inmediato. «¿No me vas a llevar, y vas a dejar a Amelo aquí? Eso es imperdonable». Yo respondí, «Sí, los dos se quedarán aquí, gracias por entender». Aunque siguió murmurando y quejándose, sentí que estaba tomando la decisión correcta. Días después, como lo planeé, Ezre y yo nos fuimos de viaje. Ezre estaba emocionado de subir a un avión por primera vez, y yo decidí hacer este viaje especial para él, pues no había podido dedicarle el tiempo que merecía. Mientras disfrutábamos del viaje, recibí una llamada de mi suegra. Con un tono cruel, me dijo, «Perdón por arruinar tus vacaciones, pero Amelo y yo nos mudamos. Ya no tienes casa a donde regresar, así que quédate en el extranjero el tiempo que quieras». Respondí con calma, «Ah, sí, gracias por avisarme». Ella se quedó en silencio, sorprendida por mi respuesta tranquila, pero yo me sentí aliviada. Todo estaba saliendo según lo planeado. Después de nuestro maravilloso viaje, cuando regresamos, Amelo nos estaba esperando con una sonrisa.
Bienvenidos de vuelta. ¿Se divirtieron en el viaje, Jenny?, preguntó amablemente. Sí, la pasamos increíble. Gracias por este maravilloso viaje, Amelo, respondí. Dije, bueno, era lo menos que podía hacer después de todo el problema. Amelo añadió su propio agradecimiento. Mientras charlábamos alegremente, mi celular sonó. Era mi suegra. Emocionada, contesté. Sí, ¿en qué puedo ayudarla, suegra? Con un tono cortante, me preguntó. ¿Sabes dónde está Amelo? Rápidamente explicó que se había mudado a una casa con Amelo, pero él no había ido ni una sola vez. Preocupada, llamó a su oficina y descubrió que había renunciado unos días antes. Intentó llamarlo varias veces sin éxito. Casi lo reporta como desaparecido a la policía. Al final, la policía logró contactar a Amelo. Cuando le ofrecieron comunicarlo con ella, él se negó. Eso la enfureció. En la comisaría, hizo un escándalo y recibió una severa advertencia. Furiosa, exigió. Le hiciste algo a Amelo, ¿verdad? ¿Dónde está? Intenté calmarla. Amelo está en casa, está jugando feliz con Esre, no tiene de qué preocuparse. Ella gritó. ¿De qué hablas? Amelo debía vivir conmigo, iba a hacer que se divorciara de ti y se llevara a Esre. Le respondí con calma. Eso fue algo que usted decidió sola, ¿no? Mi suegra estaba furiosa. Antes de nuestro viaje, ya había hablado con Amelo sobre los problemas de vivir con su madre. Le conté cómo su actitud me lastimaba y afectaba a Esre. Amelo se disculpó y admitió que tampoco estaba feliz con la forma en que su madre nos trataba. Cuando estaban solos, ella le decía cosas horribles como: Jenny siempre es abusiva y ni siquiera me deja comer. Deberías divorciarte de ella lo antes posible. Estaba cansado de sus mentiras y, aunque me defendía, sus gritos lo confundían. Así que ideamos un plan para alejarnos de ella. Fue idea de Amelo. Organizó el viaje al extranjero para Esre y para mí, y también rentó una nueva casa para nosotros. Cuando regresáramos del viaje, todas nuestras cosas ya estarían en nuestro nuevo hogar, porque nuestra casa anterior estaría vacía. Amelo le sugirió a su madre que buscara un nuevo hogar. Ella lo malinterpretó y creyó que quería divorciarse de mí para irse a vivir con ella. En su desesperación por asegurarse de que yo no tuviera casa, se apresuró a mudarse a otra. Sin avisarle, Amelo trasladó nuestras pertenencias, y las de Esre, a nuestra nueva casa, mientras que las cosas de su madre fueron llevadas a su nuevo hogar. Por eso no pudo localizarlo cuando llamó a su oficina. Le informaron que había renunciado porque otra empresa le había ofrecido un mejor puesto. En resumen, mientras Esre y yo viajábamos, Amelo, Esre y yo nos mudamos a un nuevo hogar para vivir juntos. Al mismo tiempo, mi suegra se mudó a una casa donde viviría sola. Amelo y yo pensamos que, para ella, debía ser difícil verme todos los días, así que decidimos que lo mejor era no volver a tener contacto. Entonces, mi suegra gritó por teléfono: «Eres una nuera horrible». Amelo se acercó y tomó el teléfono en silencio, pero ella siguió insultándome. «Lo único que haces es garabatear dibujitos infantiles, ni siquiera trabajas. Amelo no necesita una esposa como tú, debes ser insoportable. Hubiera sido mejor que Esre nunca naciera. Ustedes dos lo hacen infeliz». Amelo preguntó en voz baja: «Mamá, ¿siempre le gritaste así a Jenny?». El silencio llenó el aire, luego continuó: «Mamá, amo a Jenny y no me voy a divorciar de ella. Sé que te sientes sola desde que papá murió, pero está mal tratar así a Jenny. Me duele que todo terminara de esta manera, pero no nos dejaste otra opción porque nunca quisiste escucharnos». Ella gritó: «Te está engañando, Amelo». Pero él respondió con firmeza: «No es así. Jenny es la mejor esposa para mí y la mejor madre para Esre. Lo siento, pero necesito mantenerme alejado de ti. No puedo preocuparme por una madre que habla tan mal de las personas que amo». Ella suplicó: «Amelo, espera, por favor». Pero él simplemente colgó. Después, Amelo me dijo: «Lamento haberte hecho sufrir. Mi nuevo trabajo no requiere tantas horas extra, así que podré ayudarte con la casa y con Esre. Vamos a vivir felices, los tres juntos». Yo respondí: «Sí, gracias, Amelo». Así fue como nuestra familia decidió cortar lazos con mi suegra. Más tarde, supe por un familiar que había estado sobreviviendo con el dinero que dejó su esposo, pero no pudo dejar el casino y, por primera vez en su vida, tuvo que trabajar sin tener ninguna experiencia. Ahora, a los 55 años, ha tenido tiempos difíciles. Cuando Amelo supo de su situación, sintió lástima y trató de ayudarla una vez, pero ella lo rechazó, gritando: «Ya no eres mi hijo, esa nuera tuya te echó a perder». Amelo se quedó impactado y profundamente decepcionado. Entonces,
Declaró que cortaría toda relación con ella. Por mi parte, convertí los días difíciles con mi suegra en un cómic tipo ensayo. Fue un éxito rotundo. Una editorial me contactó y, finalmente, pude publicar el libro que siempre había soñado. Me di cuenta de que, de alguna forma extraña, debía agradecerle a mi suegra por todos los problemas que causó en aquellos días oscuros. En ese momento no sabía qué hacer, pero ahora me he enamorado aún más de Amelo por haberme salvado de esa vida. Ahora, comparto en línea un cómic ensayo sobre nuestra cálida vida familiar, y se ha vuelto muy popular. Espero muchos más días felices con Amelo y Esre. Déjenos sus comentarios, nos encantará leerlos. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver hasta el final.